Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Un vaso entero, si lo tomamos en nuestras manos, podemos llenarlo. Pero si tenemos un vaso roto y quebrado, no podemos llenarlo. Por eso cuando nosotros estamos pensando en la plenitud del Espíritu Santo, solamente se puede dar cuando se despliega el misterio del amor en la vida de una iglesia. Y el amor del Padre hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, el amor de una familia hacia otra familia, el amor que podemos compartir, misteriosamente va permitiendo que la plenitud del Espíritu Santo se haga sentir y nos haga vibrar. Pero para ello no podemos estar fracturados, sino sintiéndonos parte, miembros de un mismo cuerpo, como vasos adecuados de su gracia. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor. Y como fruto no es resultado de, como fruto no es consecuencia, como fruto no es efecto. Aquí este mundo de relaciones no cabe. Para el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor. Pero además de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nosotros nos podemos examinar personalmente para percatarnos si hay fracturas en nosotros que no han permitido que la plenitud del Espíritu Santo habite en nuestra iglesia, podríamos darnos cuenta si paso a paso verificamos si el fruto del Espíritu en nosotros ha sido amor todo el tiempo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza. Si uno de ellos ha fallado, hay una fractura que debe ser revisada y es tiempo de hacerlo en estos momentos, porque este fruto solo es posible cuando uno muere y resucita por la fe. Cuando uno puede venir y morir con toda su vida de fracturas y pecados en Jesucristo y resucitar para una vida nueva con Él. Cuando podemos venir por la fe a asumir su propia muerte para también asumir su resurrección, habiendo crucificado la carne con sus pasiones, habiendo crucificado nuestras tendencias egoístas y pecaminosas con sus deseos y viviendo en la plenitud del Espíritu y andando en la plenitud del Espíritu, porque el Espíritu Santo es para vivir en Él y para andar en Él. Vivir conforme al Espíritu, configurado al Espíritu y andar conforme al Espíritu también. Hay tantas contradicciones en el mundo, que somos cristianos y hay pleitos en nuestras casas, que somos redimidos y no podemos perdonarnos según ofensa, que somos objeto del amor de Dios y vomitamos odio. Hay tantas contradicciones en el mundo que se manifiestan a través del dolor humano,
No solamente los paganos, no solamente los incrédulos, sino incluso en nosotros mismos, a pesar que la salud de Dios es salud para que todas nuestras neuronas, para que todos nuestros nervios, para que todas nuestras células, para que todo nuestro cuerpo, para que todos nuestros corpúsculos sean sanados. Hay tantas contradicciones en el mundo, como que podríamos estar hablando de un Dios que es salud y nosotros estar enfermos de pecado. Pero en el gran misterio de Dios, la persona de Jesucristo va a encarnar su gracia para revelarnos su amor. Porque para entender el misterio de Dios, no hay que ir a estudiar a la universidad. Para entender el misterio de Dios, hay que tocar y palpar la persona de Cristo, que en favor de nosotros ha venido a padecer. Algunos podrían decir, no, pero es que yo no solamente no puedo entender el misterio de Dios, sino que no puedo entender el misterio de Cristo. Oh, insondable misterio, pero es sencillo entender el misterio de Cristo. Tan solo verlo colgado en la cruz. Porque allí muere, allí derrama hasta la última gota de sangre, allí exhala hasta el último suspiro de su vida, allí entrega plenamente su propósito redentor por nosotros. ¿Por qué decimos que no podemos entender el misterio de Dios para nuestra vida si Cristo ha estado a nuestro alcance? ¿Y por qué decimos que no podemos entender el misterio de Cristo si podemos palparlo y abrazarlo y abrazarnos de su gracia estando en la cruz del Calvario? Pero alguien podría decir, pero pastor, es que no se da cuenta que también la cruz es un misterio, y cuando yo penetro a este templo y paso bajo esa cruz y la veo estampada en el púlpito y en cada pared, ¿cómo entender ese misterio? Es tan sencillo también. Esa cruz vacía es todo un símbolo de amor. De tal manera Dios nos amó que muere su Hijo, pero resucita, y la cruz es vacía para recordarnos que el misterio suyo revelado en el Hijo ha sido claramente manifiesto en el misterio de la cruz y a su vez en el misterio del amor. Y es este misterio del amor, nota primero, que deseamos para 1985, que queremos que se despliegue en la comunión de los santos, que queremos que se despliegue en el compañerismo de la iglesia, que queremos que se despliegue en nuestro cariño y en nuestro compartir con otros hermanos en donde quiera que nos encontremos con ellos, que queremos que se despliegue en el alborozo que podemos vivir y hacer vivir, y la alegría en la plenitud del Espíritu que nos puede hacer vibrar interna y externamente a cada uno de nosotros. Recuerdo a mi maestro, el doctor Juan Yenway, que nos decía, la prueba del nuevo nacimiento es muy sencilla, jóvenes. Si ustedes quieren saber quién ha nacido de nuevo, en quién la obra de Dios se ha manifestado claramente, ¿quién puede decir el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. No tienen mucho que andarle buscando. No pregunten definiciones, no pregunten clasificaciones categóricas. Sencillamente miren su vida. Porque el nuevo nacimiento tiene una nota característica: puedo amar a quien no amaba. Comenzando con Dios, comenzando con mis enemigos, comenzando con los que me rodean. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, hace a Dios mentiroso. Porque si no puede amar
al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede pretender decir que ama a Dios a quien no ha visto? El nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación, el saber si somos cristianos, nosotros podemos detectarlo si de principio a fin nos damos cuenta que somos capaces de amar. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que nos obliga, el que nos mueve, el que nos conmueve. Es el amor de Cristo por su Espíritu que se derrama en nuestros corazones, el que se está derramando también en todas nuestras relaciones personales, en todas nuestras relaciones familiares, en todas nuestras relaciones como iglesia. No digamos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que somos nuevas criaturas, si somos incapaces, por la fractura de nuestra vida, de capturar la plenitud del Espíritu y compartirla en amor. La comunión de los santos, la unión común de los santos, el compartir común de los santos, es un don de Dios por la venida de su Espíritu. Yo puedo vivir con los santos, convivir con los santos, compartir con los santos, porque el Espíritu Santo se derrama en mi vida. No puedo por otras razones. Y por eso es que yo tengo que preguntarme, ¿es mi iglesia una experimentadora de esta verdad? ¿Es nuestra amada Iglesia Bautista de Oreb una experimentadora de esta verdad de amor que se comparte y se convive y se contagia? Es hora de tomar cuentas. Es hora de darnos cuenta si en cada uno de nosotros Dios tiene un vehículo de su amor que nos permite como iglesia ser intrépida y lanzarnos en su nombre a la conquista de las almas que aún no le han conocido, de las almas que aún no saben amar, y no cobardes, porque cuántas veces nosotros, la razón que eludimos a muchas personas es por cobardía, porque no tenemos la intrepidez del amor. Amar, vence con el bien y el mal. El amor no se bate en retirada, el amor ataca. Es hora de identificarlo, de percatarnos y de darnos cuenta si como iglesia tenemos la intrepidez del amor y no la cobardía de las justificaciones racionales. Es así que podríamos ver si nosotros como iglesia, en virtud de ese amor del Espíritu, tenemos la paciencia de lo que habla la Escritura. Si es eso lo que nos mantiene unidos y unidos en el Espíritu Santo, estamos dispuestos a luchar como fieles mayordomos de su gracia. Es allí donde podremos darnos cuenta si esta dimensión de amor nos está dando nuevas percepciones espirituales en el mundo en que nos movemos. Es allí donde nos podremos dar cuenta si los dones que está impartiendo nuestro Señor los podemos detectar en un hermano, en una hermana, en un joven, en un anciano, en un niño, en una niña. ¿Está el Señor dando dones a la iglesia? ¿Podemos detectar esos dones? ¿Podemos con alegría, con gozo, con el amor desbordante del Espíritu alegrarnos en esos dones? Porque si eso es el testimonio que demos de palabra, de convivio, de hecho, de obra, de servicio, será fructífero. ¿Recuerdan cuando el Salmo 1 dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y nosotros podremos detectar si la plenitud del Espíritu Santo, que se manifiesta concretamente en amor, es una realidad de nuestra vida, porque hasta nuestras sonrisas fructifican en bendición. Nuestro apretón de manos, nuestra relación, nuestro saludo. Porque hasta nuestros enemigos pueden darse el gusto de tenernos como enemigos, porque vamos a orar por ellos. Y es la gran bendición del cielo que nos tienen como enemigos, porque podrían llegar a conocer la gracia de Dios. Esa es la iglesia. Y eso es lo que hemos de darnos cuenta. Si esta comunión de los santos, don del cielo, por la venida del Espíritu, es una realidad en esta amadísima iglesia nuestra, de la cual Él ha querido que seamos parte y seamos miembros como cuerpo de ella. Pero también el compañerismo es un don de Dios, porque ese compañerismo es el que nos preserva. Ese compañerismo es el que nos mantiene. Esto es un amor puro. Ese compañerismo es el que nos permite indicar líderes, aceptar líderes y estimular líderes, no solamente sagrados, sino también seculares. ¿Por qué van a estarse gestando los líderes del mundo en Harvard o en el Colegio de México y no en las iglesias del Señor? ¿Por qué se van a estar gestando los líderes económicos y sociales en las escuelas seculares y no en el templo de Dios? ¿Por qué? Eso pregunto, ¿por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué Salomón? ¿Por qué los líderes de Dios se gestaron en el pueblo de Dios a punta de amor y de fervor y de consagración? Nosotros le estamos cediendo al mundo el campo de la historia, el campo de la influencia, el campo de la eternidad misma. Porque al infierno se va quien no cree en Jesucristo, y nosotros que tenemos creyentes no los estamos estimulando. Aquí, en el compañerismo de la iglesia, es donde podemos encontrar nuestros líderes sagrados, pero también nuestros líderes seculares, porque el Espíritu es el que nos va a estar guiando en todo. Cuando se habla de la plenitud del Espíritu Santo, se habla de un ejercicio. Esto hay que ejercitarlo. El Espíritu Santo no se vive subido de un árbol allá como ermitaño. El Espíritu Santo es ejercicio de plenitud, porque cuando Dios nos llena de querer y de hacer, y de querer hacer. Y no solamente nos llena como personas, también llena a mi familia. Mi familia quiere conmigo consagrarse. También nos llena como iglesia. Queremos consagrarnos, queremos vincularnos, queremos comprometernos. La plenitud del Espíritu Santo no es recepción egoísta, se contagia. Cuando alguien me dice yo estoy pleno del Espíritu Santo, entonces no llego a estos cultos de oración porque yo sí estoy pleno y estos no están. Mentira. Si el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, dice la Escritura. Miren ustedes cómo llenó a Jesús en el Jordán. Y Jesús inició un ministerio fructífero. Miren ustedes cómo llenó a los apóstoles en el aposento alto. Y todo el mundo conoció el Evangelio del Señor por la boca de aquellos hombres. Vean ustedes cómo llenó a Esteban como un testigo fiel, y aunque muriera apedreado, pero murió fiel. Vean ustedes cómo llenó a Pedro ante el concilio para que hablara con denuedo. Cómo llenó a Pablo después de su conversión y lo convierte en un apóstol misionero por Asia y por Europa. Y todo el mundo conocido de la época, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios, todos fueron sobrecogidos, todos fueron alcanzados con su denuedo incontrolable. Pablo a los Efesios, por eso les va a decir, como un deseo vehemente de su corazón, como un anhelo de pastor, como una carga para su iglesia, embriagados del Espíritu. Embriagados del Espíritu. ¿Qué pastor puede sentir mejor deseo que este para que su iglesia cante salmos e himnos y canciones espirituales como campanas que están llevando a través del viento sus melodías más fecundas y felices? Yo recuerdo alguna vez en las campiñas de España haber contemplado lo que a mí siempre me ha gustado, los pastores cuidando sus ovejas. Y recuerdo que allí vi cómo sonaban cuando comían, y vi cómo sonaban y oí cómo sonaban cuando caminaban las ovejitas, y también cuando trotaban juntas por el camino, porque su pastor la llamaba. Yo me daba cuenta de cualquier pastor que anduviera alrededor. Yo podía descubrir que había ovejas alrededor por la algarabía de sus campanas. Usted no puede pasar por un camino en donde haya pastores alrededor sin percatarse que hay ovejas. Porque si comen suenan, porque si corren suenan, porque si van juntas suenan. Y si están retozando, suenan los cencerros también. ¡Qué bonito! A mí me da mucho gusto cuando se habla de los cristianos que alborotaban las ciudades y los pueblos. Si hablan, evangelio. Si cantan, evangelio. Si están en fiesta, evangelio. Si están en luto, evangelio. Si están solos, evangelio. Si están juntos, evangelio. No se puede ocultar el sonido de las campanas de las ovejas del Señor. El rebaño de Dios, con tanta multitud de dones, ¿cómo es posible que esté callado? El rebaño de Dios, con tanta multitud de ministerios, ¿cómo es posible que no impacte la ciudad? El rebaño de Dios, con tanta multitud de gracia que ha sido derramada sobre gracia, ¿cómo es posible que no posea una pluralidad de ministerios espirituales en donde haya amor y no rechazo? Y cuando tomemos la cena sintamos que nos junta el amor de Cristo y no que nos rechaza la actitud de algún hermano, donde hay gozo y no amargura, paz y no desasosiego, paciencia y no exabruptos, benignidad y no malevolencia, bondad y no osquedad, fe y no dudas e incertidumbres, mansedumbre y no hostilidades, templanza y no de desbarajustes emocionales. Hay tantos hogares rotos por seres desbarajustados, emocionalmente dislocados, incapaces de tener, ejercitar, construir, edificarse en la templanza del Evangelio. Pero decíamos que la primera nota que queremos para la iglesia en 1985, la nota que pondrá la tónica de nuestra labor pastoral, ha de ser la nota del amor. Por eso es que decimos que el misterio del amor, con todos sus despliegues, se desparrama de la comunión de los santos, se desparrama del compañerismo de la iglesia, se desparrama de la plenitud del Espíritu Santo en su seno. Evoco con cariño al delicado pastor Francisco Estrello, cuando decía: ¿cómo irían esos caminos florecidos de alegría si un corazón de campanas fuera cada corazón?
campanas de plata fina, que en los albores del día desgranaran la belleza mágica de su canción. Campanas a pleno vuelo, alegres y musicales, campanas rientes, joviales, en perpetua vibración, lindas campanas sonoras, con ansias de azul de cielo, campanas encantadoras del color de la ilusión, campanas de risas limpias como las risas del niño, campanas de notas tersas de arrullos y de oración, campanas de notas blancas de suavidades de armiño, campanas de torres altas, campanas de catedrales que lleven en sus acentos esplendorosa visión. ¿Cómo iría en esos caminos floreciendo la canción si un corazón de campanas del orén que Dios me ha dado fuera cada corazón? Dios permita que al comer este pan y al beber este vino se limpie la parte más íntima de nuestro ser, y pocos que seamos o muchos que seamos, que el compromiso que tengamos sea de salir tintilando como campanas en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál será el sonido de tu corazón? ¿Cuál el de tu relación? ¿Cuál el de tu familia? ¿Cuál el de tu misión? ¿Cuál el de tu visión? ¿Cuál el de tu trabajo? Que un corazón de campanas sea cada corazón. La primera nota, la nota eje, la tónica, ha de ser el amor, porque el fruto del Espíritu es el amor. Amén.